Okay, good evening, everyone. Welcome to our sixth class of this intermediate English course. And by the way, Merry Christmas to all of you. ¿Me escuchan bien ahí? Yes, teacher. Perfect, perfect. Yes, teacher. La semana pasada fue un poco diferente, ¿verdad? Porque no pudimos tener nuestra sesión sincrónica. Como ya les había comunicado por el grupo, pues tenía una pequeña dificultad con las cuerdas vocales. Me había quedado ronco, muy ronco. Me estaba costando hablar y por eso no pudimos estar. eh, pero gracias a Dios ya estamos aquí, las cosas ya están mucho mejor y nada, vamos a iniciar. Yo sé que ustedes estamos en medio de estas festividades y que tal vez usted dirá, wow, no tenemos un chance aún en medio de las festividades. Recuerden que esa es la característica de los cursos virtuales, nunca se cierran, por eso son tan versátiles y tan usados para maestrías y posgrados, porque permiten agotar una cantidad de temas sin ningún tipo de interrupción. En el caso de nosotros, pues decidimos darle break, por así decirlo, los días de asueto o más importantes de estas festividades, como es el 24, el 25, el 31 y el primero. Pero tenemos que continuar para poder mantener la secuencia, mantenernos conectados a los temas, porque créanme que 3 semanas después, como lo comenté en uno de los grupos, se nota la diferencia, la desconexión por la falta de clases. Lo que sí, vamos a tener temas sencillos, tanto esta semana como la semana que viene. Ya para la semana de arriba vamos a iniciar o a continuar con los temas más complejos. En el día de hoy vamos a ver un tema bastante corto, nos va a tomar tal vez unos 40 minutos o menos explicarlo, que es el pasado continuo. Vamos a hacer un pequeño review del pasado continuo porque vamos a ver un nuevo tema que es el presente perfecto continuo. El presente perfecto continuo. Al día de hoy hemos visto ya el presente simple, el futuro simple, el pasado simple. Vimos el pasado continuo y ahora vamos a ver el presente perfecto continuo. También vimos el presente perfecto. Es decir, que hemos visto de los 12 tiempos verbales en inglés, hemos visto 5 tiempos. Y vamos a ver hoy el sexto. Bien, entonces, haciendo un poquito de retroalimentación, para ponernos en contexto, estuvimos viendo el pasado continuo. El pasado continuo es el tiempo verbal para hablar de algo que estaba ocurriendo en el pasado. Se parece mucho al presente continuo. De hecho, es lo mismo, pero en otro tiempo. El presente continuo es el que usamos para hablar de algo que está ocurriendo ahora en el momento, ¿verdad? Como I am teaching, I am working, I am singing, I am dancing. Son cosas que están ocurriendo. Yo estoy cantando, yo estoy trabajando, están ocurriendo en el momento. Pero si yo quiero decir que esas cosas estaban ocurriendo, es ahí donde tengo que recurrir al pasado continuo. Y entonces, en vez de decir I am working, diría I was working. Si en vez de decir I am studying, diría I was studying. ¿Sí? Entonces, el presente continuo o presente progresivo me permite hablar de cosas que están sucediendo en el momento, ¿verdad? Mientras que el pasado continuo me permite hablar de cosas que estaban sucediendo. ¿Ok? Cosas que estaban sucediendo. Todos los tiempos continuos es algo que no deben de olvidar nunca. Todos los tiempos continuos se van a caracterizar siempre por tener el verbo to be presente en alguna forma. En presente, en pasado, en su forma infinitiva o en su forma participio. Pero siempre va a estar el verbo to be. Por eso en la oración I am working tenemos am al verbo to be. I was working, tenemos was, el verbo to be.
Y cuando veamos ahora el presente perfecto continuo, vamos a ver de nuevo al verbo to be. Entonces, eso es algo para que siempre lo tengan pendiente. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, déjenme compartir pantalla para que podamos continuar. Ok. Deme un segundo. Un segundo para que esto se me quite de aquí. No se me quiere quitar. Yo creo que no nos va a afectar ahí. Bien, entonces, aquí tenemos este pequeño chart que nos muestra el pasado continuo con sus distintas formas, positivo, negativo, pregunta y respuesta, cosa que ya estuvimos viendo en nuestra clase anterior. Entonces, aquí tenemos la forma positiva. I was working, he was working, she was working, it was working, you were working, we were working, they were working. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos el verbo to be en pasado, que es was y were. Was y were. Y sabemos que vamos a utilizar el verbo was con los sujetos o con los pronombres singulares y vamos a usar were con los plurales. Entonces, was con los sujetos singulares y were con los sujetos plurales. En el caso, o los pronombres en este caso, ¿verdad? En el caso de las oraciones negativas, pues vamos a utilizar not después del was para decir que algo no estaba ocurriendo. Yo podría decir yo estaba trabajando o podría responder yo no estaba trabajando. Para yo negar que la acción estaba ocurriendo, lo único que necesito es agregar not después del verbo to be. Lo único que necesito es agregar not después del verbo to be y debo de recordar que siempre mi verbo debe estar con ing porque estoy hablando de una acción que está sucediendo en el momento. Por eso I was working, tengo ing. I was not working, también tengo ing. En el caso de las preguntas van a iniciar con el verbo to be, was y were, seguido por el sujeto y luego el verbo con ing. ¿Ok? Was I working? Por ejemplo, was he working? Was she working? Was it working? O were you working? Were we working? Were they working? Entonces, estas son preguntas en pasado continuo para saber si él estaba trabajando, si ella estaba trabajando, estaba yo trabajando, etc. Las respuestas van a ser respuestas cortas de sí y no, porque como les he dicho, todas las preguntas que son con el verbo to be, con do o con did al inicio van a ser preguntas de sí y no. No son preguntas que me permiten responder más allá. Porque si me preguntaran, ¿were you working? ¿Estabas tú trabajando? Yo solamente puedo responder sí o no. Entonces las respuestas afirmativas van a ser yes con el pronombre de la persona que estaba realizando la acción acompañado de su verbo to be o no acompañado del sujeto que estaba realizando la acción y el verbo to be con su negación. ¿Ok? Esto prácticamente es lo mismo que en los demás tiempos verbales que vimos el verbo to be. Las respuestas cortas siguen siendo las mismas. Lo único que vemos que cambia es el verbo to be, que en vez de ser am, are o is, aquí vamos a tener que es was y were. Ok. Entonces, así de sencillo es el pasado continuo, ¿ok? La clave aquí es recordar que el verbo to be es was y were para el pasado continuo, cómo se hace el negativo, cómo se hacen preguntas y las respuestas cortas. Ya eso lo hemos visto, es simplemente un review.
¿Vamos bien ahí? ¿Hay alguna pregunta con respecto al pasado? Ok, ok. Seguimos. Vamos a ver esto en contexto. Fíjense aquí. Aquí tenemos oraciones en pasado simple y aquí tenemos oraciones en pasado continuo. En el video que yo les había enviado para que ustedes vieran la semana pasada, había un video que contrastaba el pasado simple con el pasado continuo. Porque mientras que el pasado simple es para hablar de algo que ocurrió, ¿verdad? Una acción puntual en el pasado, el pasado continuo es para hablar de una acción que estaba ocurriendo. Son diferentes, ¿verdad? No es lo mismo yo decir yo comí, pasado simple, a decir yo estaba comiendo, pasado continuo. No es lo mismo yo decir yo trabajé, pasado simple, a yo decir yo estaba trabajando, pasado continuo. ¿Ok? Entonces, veámoslo aquí. Uy, se me fue esto. Ok. Veámoslo aquí. Aquí yo tengo esta oración que dice I ate dinner, que significa yo cené. Y esta oración en pasado continuo que es I was eating dinner. Yo estaba cenando. Aquí vemos la estructura normal del pasado simple que ya nosotros sabemos hacer, que es simplemente el sujeto seguido por el verbo en pasado y el resto de la oración. En el caso del pasado continuo, vamos a tener el verbo to be en pasado, después del sujeto, seguido por el verbo en ing y el resto de la oración. Yo cené, yo estaba cenando. She visited London. Ella visitó Londres. Esto es una oración en pasado simple. Es una acción que ocurrió en el pasado. En pasado continuo sería She was visiting London. Ella estaba visitando Londres. Fíjense que no es mismo, pero todas las que están en pasado continuo tienen la misma condición, la misma estructura. Tienen el verbo to be en pasado. El verbo to be va a depender del sujeto. Aquí es were porque es plural they. Aquí es were porque es plural we. Aquí es was porque es singular she. Aquí es was porque es singular I. Y todos los verbos, sin distinción, pues tienen ing final porque estamos hablando de una acción que estaba ocurriendo en el pasado. ¿Ok? Miren aquí más ejemplos. I was eating lunch at 2 p.m. Yo estaba almorzando a las 2 de la tarde. She was reading a book yesterday. Ella estaba leyendo un libro ayer. They were playing soccer in the park. Ellos estaban jugando soccer en el parque. We were watching TV when the phone rang. Ellos estaban viendo televisión cuando sonó el teléfono. He was studying for his exam last night. Él estaba estudiando para su examen anoche. Como pueden ver, es la misma estructura. ¿Por qué repetimos tanto lo de la estructura? Porque normalmente nosotros nos equivocamos hablando porque no nos acordamos de la estructura, porque no la memorizamos. Y a veces usted tal vez, porque ya está familiarizado un poquito con el idioma, intenta utilizar este sentido en inglés que uno desarrolla de me suena bien, suena correcto. Y eso no siempre es un método confiable. El método infalible, el método confiable al 100% es la estructura, la gramática. Si usted se acuerda de la estructura y la gramática, podrá estructurar correctamente sus oraciones, ya sea que esté escribiendo, ya sea que esté hablando, porque usted se lo sabe. Entonces es importante que usted pueda memorizar eso, tenerlo fresco siempre. Los tiempos verbales en inglés son pocos, no son tantos, son solo 12. Y a diferencia del español, tenemos 17, es mucho más. Entonces son mucho más sencillos, pero yo necesito tener esas ideas frescas de que cuando me dicen, ok, vamos a hacer una oración en pasado continuo,
automáticamente yo me puedo orientar en mi mente de, ok, necesito el verbo to be en pasado y mi verbo en ing, que yo sepa de lo que me están hablando, porque yo recuerdo la estructura. Cuando usted esté hablando en inglés y usted quiera decir que usted estaba cenando cuando sonó el teléfono, usted va a necesitar el pasado continuo. ¿Ok? Si no lo tiene, no la va a poder hacer la oración. Entonces es muy importante saber cómo se estructura y cómo se ve y cómo se hace y qué significa el pasado continuo. Bien, entonces vamos a seguir. Yo les tengo un pequeño ejercicio que van a tener en una práctica que es con estas preguntas. Como tal vez es un poco más complicado para ustedes hacer oraciones así sin más y tal vez no se animen a hacer las oraciones de manera voluntaria ustedes mismos, para ustedes practicar, hemos diseñado estas preguntas que yo les voy a presentar ahora para que ustedes se familiaricen con el tiempo del pasado continuo a través de preguntas que les podrían hacer, ¿okay? Que alguien les podría hacer o que usted le podría hacer a alguien. Estas preguntas son preguntas muy básicas que nos permiten interactuar con otra persona de manera correcta. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a ver. La primera pregunta dice, What were you doing yesterday at 6 p.m.? ¿Qué estabas haciendo ayer a las 6 de la tarde? ¿Qué estabas haciendo ayer a las 6 de la tarde? Antes de yo intentar resolver una pregunta, lo primero que yo tengo que identificar qué tipo de pregunta es. ¿Es una pregunta de sí o no? ¿O es una pregunta de respuesta abierta? Sabemos que las preguntas de sí y no son las preguntas que inician con el verbo to be o con do o did. Lo he repetido mucho eso. Y las preguntas abiertas son todas las preguntas con WH question, ¿verdad? WH questions. Entonces, dicho eso, como esta pregunta que está aquí arriba inicia con un WH question, porque inicia con what, ya yo sé que la respuesta no va a ser ni sí ni no, porque esas preguntas no se responden con sí y no. Se responden con respuestas completas, respuestas largas. Entonces, ¿qué estabas haciendo ayer a las 6 de la tarde? En este caso, yo utilicé este ejemplo. I was cleaning yesterday at 6 p.m. Normalmente, cuando yo tengo las preguntas con WH question, la respuesta va a incluir parte de la pregunta. Me están preguntando qué yo estaba haciendo a las 6 de la tarde. ¿Qué yo voy a responder? Yo estaba, ¿verdad? Igual que en español. I was, yo estaba. Cleaning en este caso, que será limpiando. Pero yo puedo poner aquí, I was running, I was driving, I was playing, cualquier acción. Porque ninguna acción es incorrecta. Me están preguntando que qué estaba haciendo. Yo simplemente tengo que responder lo que sea que yo estaba haciendo. I was chatting, lo que sea. Entonces, yo estaba, digo la acción, en este caso cleaning, y agrego la otra parte de la pregunta, porque ya el cleaning está respondiendo el doing. Entonces, ¿qué yo estaba haciendo a las 6 de la tarde? Yo estaba limpiando ayer a las 6 de la tarde. Miren cómo el yesterday at 6 p.m. lo tenemos de nuevo aquí en la respuesta. ¿Por qué? Porque normalmente en este tipo de preguntas, de manera formal, se repite parte de la pregunta en la respuesta. Yo estaba limpiando ayer a las 6 de la tarde. Es muy sencillo porque se parece al español. Glenis, ¿qué estaba usted haciendo el 25 de diciembre a las 12 del mediodía? Yo estaba con mis hijos jugando. Yo estaba durmiendo. ¿Qué usted estaba haciendo el 24 de diciembre? Yo estaba en la noche. Yo estaba tomándome fotos. Yo estaba cenando. Fíjense, es la misma estructura. I was dining. I was playing with my kids. I was taking photos. Lo que sea que yo estaba haciendo. La idea es que es la estructura. El sujeto, el verbo to be y la acción. Y luego el resto de la pregunta. Vamos a la segunda pregunta. Cuando veo la segunda pregunta dice, Were you studying when I called you? Were you studying when I called you?
Esta pregunta, a diferencia de la anterior, no es una pregunta con WH questions, sino que es una pregunta con el verbo to be en pasado, ¿verdad? Es una pregunta con el verbo to be en pasado. Automáticamente yo veo que la pregunta es con el verbo to be, en este caso en pasado, que yo sé que la respuesta es sí o no, en automático. ¿Por qué? Porque no tengo otro tipo de respuesta. Fíjense en la pregunta. ¿Estabas tú estudiando cuando yo llamé? ¿Cómo puedo yo responder eso que no sea sí o no? No hay forma porque ya la persona tiene la acción incluida en la pregunta. Me está preguntando que si yo estaba estudiando. ¿Qué yo puedo responder? Sí, estaba estudiando. O no, no estaba estudiando. Ya, estoy amarrado. No me da opción para una tercera respuesta. Entonces, automáticamente, antes de yo intentar responder una pregunta, lo que tengo que ver es si la pregunta inicia con WH question o si inicia con el verbo to be. Si la pregunta inicia con el verbo to be, ya yo sé que mi respuesta será sí o no, en automático. Entonces, en este caso, como me están preguntando que si yo estaba estudiando cuando yo llamé, yo puedo responder sí, coma, I was studying, or no, coma, I wasn't. ¿Ok? Puedo responder sí, coma, yo estaba estudiando, o puedo responder no, yo no estaba. ¿Cuál de las dos debo escoger? La que yo quiera. En la práctica usted puede elegir decir sí o no, pero usted no tiene que decir que estaba estudiando, usted puede decir cualquier otra cosa. Bueno, en este caso se tiene que ser estudiando porque ya lo tiene la pregunta, pero si usted cambiara el verbo aquí de estudiar, podría cambiar aquí la respuesta. Pero la idea es que cuando tengan el verbo to be, en la pregunta se responde sí y no. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Ok. Esta es la primera parte de la práctica. Van a tener estas preguntas para responderlas. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a ver. Esta pregunta dice, who was singing during the party? Who was singing during the party? Esto es, ¿el verbo to be aquí o un WH question? ¿Quién me dice? Dígame, Scarlett. No lo question. Exacto, es un WH question, lo que significa que la pregunta no se responde ni con sí ni con no, sino que la pregunta se va a responder con una respuesta larga. Entonces, la pregunta es, who was singing during the party? ¿Quién estaba cantando durante la fiesta? Bueno, yo voy a responder. Aquí la respuesta que yo coloqué fue Shakira was singing during the party. Pero yo puedo poner cualquier nombre aquí, porque la pregunta es ¿quién? ¿Quién? Bueno, yo puedo decir Scarlett was singing during the party, o Silfredi was singing during the party, o Nellis was singing during the party, porque la pregunta es who, me preguntaron quién. ¿Quién puede ser cualquiera? Debe ser una persona y puede ser cualquiera, puede ser masculino o femenino, porque quién es tanto para he como para she. ¿Ven? Entonces fíjense cómo yo digo el nombre, porque me preguntaron quién es Shakira. Ahora, ¿quién estaba cantando durante la fiesta? Ah, bueno, Shakira estaba cantando durante la fiesta. Fíjense cómo tengo la respuesta del quién y luego tengo todo el resto de la pregunta que me ayuda a complementar la respuesta. Si me preguntan quién estaba cantando durante la fiesta, yo digo, Roberto estaba cantando durante la fiesta. Igual que en español. ¿Ok? Aquí hay bastante similitud y es muy fácil. Entonces ustedes van a tener estas preguntas en su práctica para que las respondan. El próximo jueves, cuando nos juntemos, nos vamos a ver, van aparte de hacerle la práctica, van a traer sus respuestas para que aquí oralmente pues la verbalicemos y conozcamos sus distintas respuestas. ¿Ok? Los vamos a poner en parejas. Le queda todavía estas preguntas de aquí abajo. Was it raining when you left home? ¿Estaba lloviendo cuando dejaste la casa? What were they talking about? Were you sleeping when the alarm rang? Where were you going when I saw you? Was she cooking dinner when you arrived? What was he wearing at the event?
Were they playing soccer in the park yesterday? Todas esas preguntas están en pasado continuo. Y vamos a responder tomando en cuenta eso porque vamos a utilizar was o were según de quién se esté hablando en la pregunta. ¿Alguna duda con respecto a esas preguntas? ¿Todo claro para hacerlo? Ok. Entonces vamos a continuar. Ya estamos casi terminando. Le dije que era algo corto. Entonces, ya ahí cerramos con el pasado continuo y con esas preguntas dejamos el tema para que ustedes lo puedan practicar, hacer su práctica y lo vamos a verbalizar el próximo jueves. Porque el martes no nos vamos a reunir, sino el próximo jueves. Entonces, nosotros ya habíamos visto el presente perfecto, ¿recuerdan? Habíamos visto el presente perfecto, que fue el último tiempo verbal que vimos del módulo anterior. El presente perfecto se caracteriza porque utiliza el auxiliar have or has seguido del pasado participio del verbo. Utiliza el verbo have or has seguido del pasado participio de el verbo, ¿verdad? Y lo podemos tener en afirmación, en negación o en pregunta. Esto ya lo habíamos visto. Esto es simplemente para que se pongan en contexto porque vamos a ver el presente perfecto continuo. Entonces, tenemos aquí nuestros sujetos, el auxiliar que siempre va a ser, al igual que con los tiempos continuos, que todos los tiempos continuos necesitan el verbo to be. Asimismo, todos los tiempos perfectos van a tener el auxiliar have. De alguna forma, ¿ok? Siempre. Entonces, sabemos que have lo vamos a utilizar con todos estos pronombres y has lo vamos a utilizar con he, she, it. Aquí tenemos esta distinción y que luego del auxiliar vamos a tener el participio pasado. Sabemos que negamos diciendo haven't y hasn't y que se hace la pregunta colocando el auxiliar have or has al inicio de la pregunta. Sencillo. ¿Ok? Sabemos que utilizamos el presente perfecto para hablar acerca de cosas que han ocurrido. Ahora bien, aquí tenemos el presente perfecto continuo. ¿De qué va esto? Bueno, el presente perfecto continuo se parece mucho al presente perfecto, pero tiene dos cosas que lo distinguen. Número uno, tiene el verbo to be. Mírenlo aquí donde está. Being es el pasado participio del verbo to be. Recordemos que es be en su forma infinitiva, to be. Luego tenemos que es el que dividimos en cuando lo conjugamos en presente como are, is, am. Luego tenemos el pasado del verbo to be que es was y were. Y luego tenemos el pasado participio del verbo to be que es been. ¿Ok? Entonces el presente perfecto continuo tiene el verbo to be y tiene el verbo no en pasado participio sino con ing. Entonces, tenemos sujeto I, el auxiliar have, seguido ahí mismo por el been, por luego el verbo, es decir, luego de been viene el verbo con ing. Si se fijan, se parece mucho al presente perfecto. Tiene el sujeto que utiliza el presente perfecto, uno de ellos. Tenemos el auxiliar del presente perfecto, donde cambia es que todas las oraciones van a tener been después de have. Todas las oraciones en presente perfecto continuo van a tener been después de have. Y después de been vamos a tener el verbo en ing. Aquí tenemos la estructura, sujeto, seguido de has o have. Sabemos que es has o have porque cuando se trate de he, she, it, vamos a usar has. Y para todo lo demás vamos a usar have. Seguido de been, seguido del verbo en ing y luego el resto de la oración. Por ejemplo, he has been playing football for 2 hours. Él ha estado jugando fútbol por 2 horas. Ahora usted se preguntará, ¿cuál es el uso que tiene el presente perfecto continuo? El presente perfecto continuo lo utilizamos para hablar de una acción que inició en el pasado y sigue ocurriendo en el presente o terminó recientemente. Pero, usted dirá, ¿se parece mucho al presente perfecto? Sí, pero
a diferencia del presente perfecto, el presente perfecto continuo hace énfasis en la duración de la acción. ¿Ok? En la duración de la acción. Es decir, no es lo mismo decir yo he trabajado todo el día a yo decir yo he estado trabajando por 3 horas. Es decir, la segunda oración, que sería presente perfecto continuo, yo he estado trabajando por 3 horas, yo he estado trabajando por 5 horas, me está diciendo con exactitud por cuánto tiempo se ha estado realizando una acción, ¿ok? Por cuánto tiempo se ha estado realizando una acción. Y para eso utilizamos el presente perfecto continuo, para decir de una acción que inició en el pasado, continúa en el presente y vamos a enfatizar cuánto tiempo hemos estado realizando esa acción. I have been waiting here for 5 hours. Yo he estado esperando aquí por 5 horas. ¿Ok? Ese es el uso del presente perfecto continuo. Repito, una acción que inició en el pasado, que sigue en el presente y enfatizamos la duración o el impacto que ha tenido esa acción. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Esto que está aquí es simplemente para que veamos a manera de contraste, ¿verdad? El presente perfecto y el presente perfecto continuo. No es para que se aprendan todo eso, es simplemente para que lo vean. Y así vean cuáles son las diferencias. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí que usamos el presente perfecto para acciones que han terminado. ¿Ok? Mientras que utilizamos el presente perfecto continuo para acciones que aún no han terminado. Usamos el presente perfecto para acciones permanentes, mientras que utilizamos el presente perfecto continuo para acciones temporales. Utilizamos el presente perfecto para enfatizar el resultado de una acción y utilizamos el presente perfecto continuo para enfatizar la duración de una acción. Utilizamos el presente perfecto para indicar cuánto, ya sea en how much o how many, es decir, cuánto. Y utilizamos el presente perfecto continuo para indicar cuánto, ¿verdad?, ha estado, ¿cómo sería? Para indicar la cantidad de un proceso que sigue en curso, ¿ok? Okay, para indicar la cantidad de un proceso que sigue en curso. En el caso del presente perfecto, simplemente indica la cantidad, pero la acción no está en curso o no ha estado en curso. Entonces, palabras más, palabras menos, como les digo, estos son simplemente medios para uno guiarse. Estas ilustraciones nos ayudan a guiarnos para entender mejor el uso de uno y el uso del otro. Pero básicamente es que vamos a utilizar el presente perfecto continuo cuando queremos enfatizar la duración de la acción. ¿Ok? Fíjense que todas las oraciones de presente perfecto continuo que tenemos aquí tienen un elemento que ustedes vieron anteriormente, que una o dicen since o dicen for. ¿Por qué? Porque usamos el presente continuo, presente perfecto continuo para enfatizar la duración de esa acción. Por ejemplo, the kids have been playing since morning. Los niños han estado jugando. ¿Desde cuándo? Desde la mañana. Lo que significa que ellos siguen jugando todavía. I have been teaching this class for 1 hour. Yo he estado enseñando esta clase por 1 hora. De nuevo, la cantidad de tiempo en la que he estado realizando la acción. He has been repairing the car for 2 hours. Él ha estado reparando el carro por 2 horas. De nuevo, la cantidad que duró la acción o que ha estado realizando la acción. He has been studying English for 2 months. Él ha estado estudiando inglés por 2 meses. Todas las oraciones en presente perfecto continuo, por lo menos las que tenemos aquí, tienen un elemento de duración de tiempo, porque para eso es que normalmente se utilizan. Por ejemplo, fíjense, por último ya, para que se lleven esto, miren aquí el presente perfecto que dice finished actions. Es decir, el presente perfecto se utiliza para acciones terminadas.
mientras que el presente perfecto continuo se utiliza para acciones aún no terminadas. La oración que está aquí dice, The kids have played for 2 hours. Esto es una acción que ya se terminó porque me dice que los niños han jugado por 2 horas. Es decir, ellos no están jugando, ellos ya jugaron y lo hicieron por 2 horas. Es una acción que terminó recientemente. Mientras que aquí me dice, The kids have been playing since morning. Los niños han estado jugando desde la mañana, lo que significa que aún siguen jugando, no han dejado de jugar. Esto solamente lo puedo hacer en el presente perfecto continuo, ¿verdad? Porque a veces uno quiere decir que algo ha estado ocurriendo para uno enfatizar lo que viene después, la acción que viene. Los niños han estado jugando desde la mañana, pues ya está bueno. O mándolos a acostar. Es decir, para eso estamos resaltando o enfatizando que una acción ha estado ocurriendo, porque luego de eso viene alguna consecuencia o algo va a suceder. ¿Ok? Entonces, presente perfecto continuo lo vamos a utilizar para hablar de una acción que inició en el pasado, continúa en el presente y vamos a enfatizar la duración de tiempo. Entonces, dicho eso, debemos de recordar el uso de for y since, porque en el caso de ustedes, para no complicarlo y para trabajar con la forma más sencilla del presente perfecto continuo, nos vamos a enfocar únicamente en hacer oraciones utilizando for y since. Utilizando for y since. Pero para eso debemos de recordar cuando usamos for y cuando usamos since. Recuérdense que vamos a utilizar for cuando estamos hablando de la duración del tiempo y usamos since para hablar del inicio de esa acción. Es decir, for es para duration of time, por cuánto tiempo se ha estado realizando una acción. No nos dice cuándo inició la acción, simplemente nos dice por cuánto tiempo se ha estado realizando la acción. En el caso de since, no nos dice por cuánto tiempo se ha estado realizando la acción, pero sí nos dice cuándo inició la acción. Entonces, for, el tiempo por el que se ha estado realizando la acción, que se ha estado llevando a cabo. Since, el punto de inicio de esa acción. Por ejemplo, esto que ya habíamos visto, I have been living in Spain for 6 years. Yo he estado viviendo en España por 6 años. Me dice que ha estado en España por 6 años, pero yo no sé cuándo iniciaron esos 6 años. La persona decidió enfatizarme el tiempo que tiene viviendo en España, sin decirme cuándo inició. Mientras que la segunda oración me dice, I have been living in Spain since 2012. Yo he estado viviendo en España desde el 2012. Ahí me dice cuándo inició a vivir en España, pero no me está diciendo cuánto tiempo tiene viviendo en España. Ya yo tendría que hacer ese cálculo por mí mismo, ¿ok? Entonces, es algo que deben de tener pendiente para poder trabajar con esto. Miren qué fácil yo puedo hacer una oración en presente perfecto continuo. Dicho eso, tengo aquí este ejemplo que me dice, I have worked all my life. Yo he trabajado toda mi vida. Esta oración está en presente perfecto. ¿Cómo yo lo sé? Tengo el verbo have seguido por un verbo en pasado participio y listo. Ahora bien, si yo quisiera decir que yo he estado trabajando desde o por, para yo enfatizar los años que tengo trabajando o desde cuándo estoy trabajando, entonces necesito el presente perfecto continuo. Entonces, ¿qué necesito? El sujeto, seguido por el auxiliar have, seguido por el been, que es el verbo to be, que va a estar después de have, seguido por el verbo work en ing, I have been working, y luego utilizo uno de los dos. Puedo decir since 1990 or for 20 years. ¿Por qué? Porque a veces uno quiere decir cuándo inició, pero a veces quiere decir cuánto tiempo tiene. Va a depender de la situación. Cuando usted quiere mostrar el pedigrí, qué sé yo, de algo, usted quiere mostrar que usted sabe de lo que está hablando, normalmente la gente suele decir, yo he estado en mi área por 20 años. ¿Verdad? Y uno decide decir cuánto tiempo tiene en el área para mostrarle a la otra persona que uno sabe lo que le está diciendo porque uno no empezó ayer.
Pero cuando uno quiere hablar de sus inicios, porque quiere mostrar, qué sé yo, que ha estado en la empresa desde el principio, bueno, yo he estado aquí desde el año 1990. ¿Sí se fijan? Es lo mismo, pero voy a enfocarme en algo distinto. He estado aquí desde el año 1990, tengo que usar since porque estoy hablando del punto de inicio. Pero si quiero decir que he estado aquí por 20 años, debo usar for porque estoy hablando del tiempo que tengo haciendo esto. Entonces, el uso de uno o de otro no se trata de si es correcto o incorrecto. Se trata de lo que yo quiero enfatizar en el momento de usar la oración. A veces usted quiere enfatizar cuando inició a hacer algo porque en el contexto de lo que amerita, y a veces usted quiere enfatizar el tiempo que lo tiene haciendo porque en el contexto es lo que amerita. En los currículum vitae, por ejemplo, se exige experiencia. ¿Y qué usted hace? Usted usa for porque usted dice que tiene 5 años de experiencia. Usted tiene 5 años haciendo esto. ¿Ok? Estoy hablando de la cantidad. ¿Bien? ¿Se entendió esa parte ahí? ¿Alguna duda con respecto al presente perfecto continuo? No, teacher. Estamos tratando de entender, teacher. No se preocupe, va muy bien, va muy bien. En la práctica, yo no voy a decir si es verdad. Yo creo que yo entendí. Ok. No se preocupe, que va a practicar, Bien, entonces miren de nuevo otro ejemplo. I have traveled to the US many times. Yo he viajado a los Estados Unidos muchas veces. Esa oración está en presente perfecto. ¿Por qué? Porque tengo mi verbo auxiliar have seguido de un verbo en pasado participio. Excelente. Ahora yo quiero convertir esa oración en presente perfecto continuo. Ya yo sé que necesito poner mi sujeto seguido de have, eso no cambia. El cambio viene después de have. Agrego el verbo to be, que es been. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el verbo to be en pasado participio, porque todos los tiempos continuos necesitan el verbo to be. Todos los tiempos continuos necesitan el verbo to be en alguna forma. En este caso, en forma been. Luego tengo mi verbo en ing y luego el resto de la oración. Entonces yo aquí tengo dos opciones. Yo puedo decir, I have been traveling to the US since 2020 or for 2 years. Cualquiera de las dos estaría correcta. Yo he estado viajando a los Estados Unidos desde el 2020 o por 2 años. La elección de una o de otra depende de mí, del contexto y de lo que yo quiera decir. Lo importante es recordar las reglas. Por eso siempre les pongo... Un segundo aquí, se me frizó. Dame un segundo porque te fuiste. Ok, por eso siempre le coloco este tipo de láminas, de slide, en la presentación, para que ustedes vean la estructura, porque con la estructura es que usted se va a guiar. Esa es la estructura. Entonces, dicho eso, su tarea es sencilla. Van a tener una práctica que va a estar disponible mañana con un valor de 10 puntos. Van a tener hasta el próximo jueves para hacerlo, al pasito ahí. Y van a resolver las preguntas en pasado continuo que van a tener, que son estas preguntas que ya yo les expliqué. Estas que están aquí, yo se las voy a subir en la práctica para que ustedes las respondan. ¿Ok? Los que llegaron más tarde pueden ver el video para que vean la explicación de esto. Que yo estuve explicando al principio cómo van a responder estas preguntas en pasado continuo. ¿Ok? Pasado continuo. ¿Por qué? Porque las preguntas están en pasado continuo. Las respuestas no pueden estar en pasado simple ni en futuro simple, no tienen que estar en pasado continuo. Debe haber una coherencia entre el tiempo verbal de la pregunta y el tiempo verbal de la respuesta. ¿Ok? Estas preguntas las vamos a dialogar el próximo jueves, junto con, en el caso de ustedes, los 10 verbos, porque nos tocaban 5. El próximo jueves vamos a completar estos 5, los 5 de hoy con los 5 próximos para completar 10. Los últimos 10 verbos irregulares para que iniciemos el año con nuestra primera práctica de verbos. Pero en su práctica, ¿verdad? Van a tener esto y van a traer sus respuestas también aquí a la clase para que unos a otros se hagan las preguntas y respondan, ¿ok? Las respuestas siempre van a ser diferentes porque pueden responder de diferentes maneras. Y van a tener que hacer 5 oraciones
en presente perfecto y 5 oraciones en presente perfecto continuo. Sencillo, ¿ok? 5 oraciones en presente perfecto. Esto es para que recordemos el presente perfecto. Y 5 oraciones en presente perfecto continuo para que puedan captar mucho mejor la diferencia entre uno y otro. Al momento de hacerla van a darse cuenta de y van a practicar lo que mencionaba Claribel, ¿verdad? Si comprendieron correctamente qué es lo que distingue uno de otro. Para que no se compliquen, todas sus oraciones de presente perfecto continuo las pueden hacer utilizando since y for, since y for, since y for. Miren los ejemplos que le puse aquí y por ahí se guían, ¿ok? Y con los ejemplos pueden guiarse para estructurar correctamente las oraciones sin ningún problema, ¿ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esa práctica? Ok, entonces mañana va a estar disponible. Responderán las preguntas en pasado continuo y harán las oraciones. 5 oracioncitas en presente perfecto y 5 oraciones en presente perfecto continuo. Ok, ya ahí con eso usted se empieza a empapar y el próximo jueves vamos a tener, después de las preguntas, un tema muy sencillo. Vamos a hablar acerca de expresiones de cantidad, preguntas indirectas y comparaciones y evaluaciones con adjetivos. Algo bastante sencillo y fácil, para que descansen un poquito de los tiempos verbales, no que los suelten, sino que descansen porque los vamos a volver a ver. Entonces ahí tienen para trabajar con el pasado continuo y con el presente perfecto continuo. De todas formas, yo les voy a subir un videito a la plataforma auxiliar para que vean el presente perfecto continuo otra vez. Todos estos tiempos verbales son importantes, ¿ok? Son importantes si usted se va a ver la necesidad de usarlos. Lo único que tiene que hacer es aprenderse por ahora. Lo que le corresponde es aprenderse las estructuras, saberlas identificar. Porque luego de que ya usted las sepa identificar y se sepa las estructuras, formular una oración con buena o tal vez no tan buena pronunciación, pero con una estructura correcta. Porque recuerde que la pronunciación le cuesta un poco más, pero lo que valoramos es que la estructura sea la correcta, aunque la pronunciación aún tenga que seguirse trabajando porque toma tiempo ir mejorando eso. Pero si las estructuras están bien, olvídese que aquí en Estados Unidos usted, por así decirlo, consigue trabajo, aunque lo pronuncie mal, si la estructura es correcta, porque se entiende. Bien, chicos, entonces, lo prometido es deuda. Les dije que era una clase corta. Nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves. Recuerden las preguntas para que las traigan respondidas y recuerden que deben de practicar 10 verbos, los últimos 10 verbos irregulares del listado, porque para la semana de enero, ¿verdad? La primera semana de enero, cuando ya volvamos a la normalidad y nos volvamos a ver martes y jueves, vamos a tener nuestra primera práctica con los verbos, como lo hicimos la otra vez. Así que sin más, pasen muy buenas noches. Have a really nice and great weekend. Enjoy your weekend. Y nada, de antemano, feliz año nuevo, porque cuando nos volvamos a ver, vamos a iniciar con un feliz año nuevo. Gracias, igual, teacher. Bye. 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 Good night. Bye. Bye. Done.